Historia del arte. El arte del siglo XIX. El siglo XIX nació de una revolución, la Revolución Francesa del año 1789, que fue en verdad una revolución mundial de consecuencias imprevisibles. Dio el golpe de gracia a las antiguas formas feudales de la sociedad y constituyó el germen de futuras revoluciones. El siglo XIX es el siglo de la revolución. Tuvieron lugar revueltas no solo en el orden político-social, sino en todas las esferas de la vida. Desde Inglaterra se extendió la llamada Revolución Industrial, la mecanización de los procesos laborales por toda Europa. Esto condujo a la burguesía a una prosperidad inimaginable. ¿Cómo se podrían denominar los increíbles avances en medicina, química, física, en todas las ciencias naturales, si no es con la palabra revolución? ¿Y qué decir de la invención del barco de vapor, el ferrocarril, el telégrafo o la dinamita? Desde París, las ideas de la revolución se extendieron como un incendio. En los ideales de libertad, igualdad y fraternidad estaban reconocidos los derechos humanos fundamentales, pero el entusiasmo pronto se convirtió en el terror del populacho. Hasta Napoleón, nadie fue capaz de dominar las fuerzas que se habían desencadenado. La revolución se desangraba en sus matanzas. El Arco del Triunfo, monumento de gloria y recuerdo de la caída de Napoleón, se convirtió en el símbolo del amanecer de una nueva era. En ningún siglo anterior habían cambiado las formas de vida tan rápidamente como en el siglo XIX. Y como si esta época revolucionaria deseara asegurarse su propio puesto en la historia, repleta como estaba por la velocidad y grandeza de su progreso, volvió su vista hacia el pasado. En el siglo XIX se cultivó el estudio de la historia como nunca se había hecho. Desde el himno de alabanza de Goethe de la arquitectura alemana, el gótico se había considerado como un compendio del estilo nacional alemán. En el fragor de las guerras de independencia contra la dominación extranjera de Napoleón, la idea maduró en la finalización de la Catedral de Colonia, que estaba sin terminar desde la Edad Media, y en elevarla al estatus de monumento nacional. De ese modo, la iglesia gótica más grande de Alemania es una catedral de conciencia histórica romántica. El historicismo se convirtió en una de las ideas fundamentales del siglo. Esto representa una revolución en sentido literal. Los estilos del pasado lejano fueron rescatados de las profundidades de la historia y adecuados a los propósitos de aquel momento. No fue la falta de imaginación o la carencia de poder artístico lo que inspiró esta vuelta al pasado con el historicismo, sino el deseo de explotar la materia prima de la historia y adaptarla al presente. El arte de la época de la Revolución también encontró sus ideales en la historia.
En la pintura histórica clásica de 1800 surgieron los cuadros programáticos de la época. En ellos el arte apostaba por el derecho a la codeterminación en política. El juramento de los Horacios por el francés Louis David era el símbolo artístico de los sucesos de 1789. El padre convence a sus hijos a pronunciar el juramento y ellos van a sacrificar su vida y su felicidad personal por el bienestar del Estado. La severidad masculina y el patetismo monumental conformaron el ideal de un nuevo orden político inspirado por el ejemplo de las virtudes de la antigua Roma. El pintor de la Revolución se convirtió más adelante en un ardiente defensor de Napoleón. Como pintor de su corte, David recogió el momento cumbre de la vida del teniente Corso, su coronación en Notre Dame. Sin embargo, las mejores obras de David en este periodo son sus retratos. El retrato inacabado de la adorable mujer de un banquero, Madame Récamier, moldeó el gusto de toda una época. Moda y peinados, incluso muebles, los más tarde llamados Récamier, se hicieron famosos como expresión del imperio burgués. El frío estilo pictórico de David, elegante en la severidad de sus líneas, más que sensual, encontró su complemento en las esculturas de mármol del veneciano Antonio Canova. En la representación de Paulina Borghese acostada, una hermana de Napoleón, Canova ha dado al blanco inmaculado del mármol esta suavidad y delicadeza inspirada obviamente por el erotismo del siglo XVIII. La superficie traslúcida de la piedra hace surgir una sensualidad luminosa en la que se mezcla lo artificial y lo natural. Acercándonos lo suficiente, esta nueva Venus nos deleita con su sonrisa y sueña con los ojos abiertos. Su mundo onírico es aún más inaccesible para el observador que la vida ilusoria de los destellos del mármol. El último de los grandes pintores clásicos de Francia, Jean-Auguste Dominique Ingres, también jugó con el contraste de la dulzura sensual y la inaccesibilidad de la distancia interior. Ingres era un dibujante virtuoso. El frío color de mármol de su pintura está subordinado al dibujo. El principio que guiaba su arte era: no hay un gran artista que no encuentre el color exacto que caracterice su pintura. Otro enfoque de un desnudo, la gran odalisca, pintado poco más tarde, parece apoderarse del viejo motivo de la Venus reclinada. De hecho, la belleza del harén, con sus grandes y misteriosos ojos, proclaman el descubrimiento de un nuevo mundo, de un oriente poetizado y retórico que en esa época llenaba la imaginación de los artistas cada vez más. Oriente supuso el descubrimiento de una sensualidad que no encontraba sitio en el clasicismo de la Revolución, con su insistencia en la moralidad. Para el más conocido de los románticos franceses, Eugène Delacroix, la experiencia de Oriente supuso una revelación.
Aunque Delacroix había sido educado en la veneración de la antigüedad, no visitó ni Italia ni Grecia. Estuvo en Argel, donde, como él dijo, encontró el mundo de la antigüedad aún vivo. El mismo Delacroix, que encontró el camino al mundo de los mitos y la antigüedad por la luz del norte de África, se nombró a sí mismo cronista de la Revolución de Julio de 1830. Este cuadro, de unos 3 metros de ancho, se llama La libertad dirigiendo al pueblo. Se trata de una glorificación de la idea de libertad. En el cuadro, una escena de lucha situada contra una silueta de París al fondo se convierte en una alegoría. «40 años antes, durante la primera gran revolución, una idea de este tipo no podría haberse expresado en una gran pintura. En ese tiempo, la revolución se había convertido virtualmente en una institución nacional. Por fin se construyeron barricadas en las calles, lo que dio a los revolucionarios suficiente cobertura en el entramado de callejuelas y patios de las grandes ciudades. Delacroix se presentó a sí mismo como un cronista apasionado pero preciso. En esto había tenido un predecesor que en los hechos de gran significado aún demostraba un sentimiento dramático mayor. Théodore Géricault había vivido el apogeo y caída de Napoleón. Era un gran admirador del emperador. Su primer éxito artístico, el retrato de un oficial de caballería cabalgando a través del campo de batalla, es uno de los mejores cuadros que puede presentar la pintura militar del Primer Imperio. Aun así, a su orgulloso y heroico sentido vitalista, siguió la depresión de la época posnapoleónica y finalmente el desencanto por los fallos políticos de la Restauración. El que mejor expresó el lado oscuro de esta época y de su pueblo fue el español Francisco de Goya. En sus Fusilamientos de la Moncloa, el horror y la condena de la violencia organizada de la guerra y la ejecución se muestran con una intensidad sin igual hasta las grandes obras de Picasso, ya en nuestro siglo. En la pintura de Goya, hasta la mitología antigua se convierte en una horripilante alegoría de intensidad terrible. Saturno devorando a su hijo. El dios de los planetas se convierte aquí en un monstruo apocalíptico, como el coloso sobre el campo de batalla que rompe sus cadenas como un demonio de la guerra. Los horrores de las guerras napoleónicas también se plasman en las Pinturas Negras, una obra posterior de Francisco de Goya. El pintor sordo vivía en una casa de campo, la Quinta del Sordo. En ella pintó murales de visiones morbosas, en las paredes de 2 habitaciones. La propensión hacia la pintura de brujas y demonios en Goya no tiene un fin de aleccionamiento moral, simplemente constituye un elemento de la vida cotidiana y de los hechos históricos, persistentemente ignorados por la Ilustración clasicista. Goya era un solitario individualista que no se puede medir según los patrones de su época.
Su arte supone el contraste más claro con el racionalismo de su época, que prefería formas de expresión que se amoldaran a lo clásico. El clasicismo del siglo XIX pretendía establecer un ejemplo y educar. Ambos objetivos se refundían en la idea de monumento. Ninguna época amó más los monumentos que el siglo XIX, al menos en ninguna otra se construyeron tantos. El Panteón situado sobre el Terenzivice en Múnich recuerda a un templo griego. En su interior están situados los bustos de hombres famosos. Se realza su gloria, visible desde lejos, con la estatua colosal de Baviera, personificación del Estado de Baviera, con el león en su escudo de armas. Un monumento a la gloria nacional y a la vez un monumento al arte sobresaliente de fundir bronce, en el que el espíritu tecnológico del siglo encuentra su más profunda satisfacción. Sin embargo, no solo las estatuas colosales reflejan el culto al monumento del siglo XIX, también lo hacen y en gran medida la arquitectura y la planificación urbana. En la Gliptoteca de Múnich, de Leon von Klenze, un museo de estatuas griegas y romanas, el motivo del pórtico de columnas jónicas es parte de una totalidad espacial, cuya fuerza de expresión arquitectónica pretendía elevar a los ciudadanos al estado más sublime de mente y espíritu. El edificio fue encargado por el príncipe heredero que más tarde se convertiría en Luis I de Baviera, con la esperanza de que la contemplación de las formas griegas también sería capaz de impulsar la implantación del espíritu griego y su cultura en el norte. El arte, tal y como Luis esperaba, le aseguró un lugar en la historia. Gracias al arte, vio el reino de su verdadera vocación real. El poder del gobernante se marchita ante el arte, escribió en un poema. No fue su poder político, sino el arte lo que le garantizó un lugar en la historia. En la totalidad de la planificación urbana, tal como el diseño único de la Ludwigstrasse de Múnich, el historicismo se manifestó como una fuerza viva y original en el diseño. De 1816 en adelante se levantó una zona de arquitectura urbana ideal, una calle que, entre dos puntos llamativos, incorpora la reconstrucción de una logia de ciudad italiana y un arco de triunfo romano, edificios de administración, palacios aristocráticos, casas de ciudadanos y la universidad. Las fachadas anchas y la uniformidad de los aleros dan una impresión de claridad cristalina en toda la zona. El mecenas de este logro arquitectónico, el rey Luis I, pretendía que Múnich reuniese en esta calle Grecia e Italia. Un sueño utópico de un ciudadano intelectual y universal, un sueño que al menos en parte se cumplió.
En lo alto de un meandro del Danubio, en Kelmheim, Clense concluyó un largo sueño de su rey, un monumento a la memoria de las guerras de liberación que acabaron con el dominio napoleónico. Personificaciones de todas las tribus germánicas montan guardia en lo alto de los contrafuertes. En el interior, el visitante es recibido por una colección de 34 inmaculadas diosas de la victoria. Todas sostienen escudos de bronce bañados en oro, forjados con el metal de las armas capturadas. Varias sombras de mármol blanco añaden atractivo a la cámara y atenúan elegantemente la severidad patética. La perfección única de este edificio radica en la exacta aplicación de estos materiales, continuo, sin fisuras, preciso. Una parte se combina con la otra. El siglo XIX aspiraba a la perfección técnica. El romanticismo era un movimiento de reacción contra el clasicismo y su énfasis en la claridad racional, un nuevo movimiento impregnado de símbolos y presentimientos. Los románticos descubrían en la naturaleza y los paisajes una abundancia infinita de significados. Caspar David Friedrich, el paisajista más importante de su época, tenía una personalidad introvertida, un carácter ascético y reflexivo que reunía sus impresiones sobre la naturaleza durante largos y solitarios paseos. Tenía preferencia por ciertos temas, como las tumbas e iglesias en ruinas que se presentan con una apariencia sobrenatural. El monje a orillas del mar es el símbolo más bello de esta observación de la naturaleza, y al mismo tiempo un autorretrato del temperamento melancólico del pintor y de su anhelo romántico de fundir los límites del yo para sumergirse en lo infinito. Un cuadro clave de la profunda añoranza de muerte que definía el clima espiritual del movimiento romántico. Para Friedrich, rocas, playas, cielo y mar eran transparentes. De sus pinceles surgen cuadros que reflejan la eternidad. Solo en contadas ocasiones pintaba Friedrich paisajes soleados, como el de las rocas calcáreas de Rügen. También aquí nos encontramos con sus famosas figuras de espaldas, tantas veces retratadas en sus pinturas, absortas en la contemplación del horizonte lejano. El pintor escribió: «Cierra tus ojos corporales a fin de ver el cuadro con los ojos del espíritu, y haz surgir a la luz del día lo que has visto entre tinieblas, para que así afecte a los demás y les conduzca desde las impresiones externas al interior». En cualquier lugar, en todo, Friedrich apreciaba una profundidad simbólica. Por eso amaba la luz de la luna, la niebla, las nubes, el ocaso, los elementos de presciencia y melancolía.
De cualquier forma, los contemporáneos de los románticos ya estaban rompiendo con esta tradición. Trazaban el camino para la revolución decisiva del siglo XIX, la liberación del color de sus ataduras formales, su descubrimiento como un valor en sí mismo. Un pionero de esta revolución colorista fue el inglés William Turner, del que se ha dicho que es el verdadero precursor del impresionismo. Turner fue el primer artista que dejó de interesarse por la condición objetiva de las cosas y se preocupó más de lo que veía, de lo que su ojo captaba. Por eso prefería objetos que estuvieran en movimiento y que, por tanto, no podían captarse con precisión. El ímpetu dinámico del trabajo de Turner se desató en un viaje a Italia. En una llamarada de color destellante, los edificios de Venecia brillan tenuemente bajo el sol brumoso. El barco de guerra Téméraire se convierte en una efímera visión entre constantes cambios de luz. El siglo XIX descubrió de nuevo la luz, también y en particular en los centros industriales que estimulaban el ojo del pintor. La atmósfera de las fundiciones inspiró a Adolf von Menzel en 1875 su magnífico retrato. En tiempos pasados, los obreros de la fragua se habían representado de esta manera. Menzel no buscó en ningún momento esta sublimación mítica. No era la pobreza y la angustia del proletariado industrial el tema de su cuadro. La fundición descubre el siglo XIX como la edad del demiurgo. Trata del optimismo de la sociedad y su ambición por resucitar el mundo, planificarlo, administrarlo, incluso crearlo de nuevo. El material más importante, esencial para los nuevos demiurgos, los arquitectos del mundo, era el hierro. En las metrópolis del siglo XIX se iba a hacer patente ahora un despliegue de lujo sin precedentes. Solo era aceptable lo más caro. Estaciones de ferrocarril, puentes, palacios de exposiciones y almacenes se dotaban de abundante decoración. Paralelamente a la necesidad de decoración, la ingeniería de la construcción también experimentaba un avance incontenible. Se creará una nueva arquitectura tan pronto como se usen los nuevos productos que proporciona la industria, apuntó el romántico Théophile Gautier. Como un monumento a estas posibilidades técnicas, Gustave Eiffel diseñó una torre construida simplemente de acero acanalado para la Exposición Universal de 1889. Su forma viene determinada solamente por las necesidades estáticas. No tiene otro objeto que el de la estética de la construcción por sí misma. Es una torre sin sustancia, sin cuerpo, consistente en los elementos de sujeción, una especie de tela de araña transparente. La ruptura de la arquitectura tradicional difícilmente podría ser más completa. La construcción ha triunfado sobre el estilo, o más exactamente, el elemento constructivo se ha convertido aquí en el estilo mismo.
La burguesía rica del siglo XIX adoptó un estilo de vida principesco. Bancos, tribunales de justicia y universidades, y por encima de todo, óperas y teatros, se convirtieron en la máxima expresión de la superioridad de esta clase. La mayor parte de las óperas del mundo se construyeron entre 1840 y 1900, en un estilo que se ha mantenido válido hasta nuestros días. Uno de los ejemplos más destacables es la Ópera de París, encargada por Napoleón III y edificada por Charles Garnier por la inmensa suma de 50 millones de francos. El esplendor de esta construcción, el proyecto arquitectónico más grande del siglo XIX en París, solo puede compararse con los palacios de la época barroca. Más que cualquier otra ciudad, París ha conservado sus lujosos exteriores por la rigurosa reconstrucción de distritos enteros. Las anchas avenidas proporcionaron claridad, espacio y orden. El responsable de esta planificación fue el barón Haussmann. Él tenía además otra intención. En las líneas rectas de las calles sería posible aplastar cualquier tipo de levantamiento con la caballería y la artillería. Otro ejemplo de planificación pública avanzada fue la brillante construcción técnica del Canal de San Martín, que Haussmann trazó a través de distritos rebeldes de la ciudad. Incluso hoy, esta arteria artificial con sus esclusas, sus poleas y elevadores conserva mucho del carácter de su época. Las grandes construcciones de acero y cristal del siglo XIX han sido bautizadas como catedrales de luz. Por otra parte, las filigranas recuerdan las atrevidas creaciones de los arquitectos góticos. Aunque sus orígenes eran puramente funcionales, pueden encontrarse en los invernaderos y casas de baños de la arquitectura de jardines.
No había límite para los sueños arquitectónicos a finales del siglo XIX. Una figura, todavía objeto de especulación y fascinación, lo demuestra con claridad. El rey Luis II de Baviera con frecuencia es ridiculizado sin razón como un rey de cuento de hadas. Luis era un hombre bien educado, extremadamente inteligente. En su vida, sin embargo, no actuaba como un hombre que viviera la realidad presente, su propio tiempo, sino una realidad de ensueño. En el aislamiento de esta región montañosa, Luis edificó el Schloss Linderhof, un castillo neobarroco, una arquitectura que le transportaba desde el presente a una época de pasado esplendor. En 1869, en un contexto plenamente romántico, se construyó Neues Bannstein, al lado de otro castillo en ruinas. El diseño de los componentes estructurales revela el aprecio de Luis y sus arquitectos por la Edad Media. Sin duda, es una idealización de esa época. Es una construcción de y para un hombre que pobló este lugar poéticamente con figuras de las óperas de Richard Wagner. Alguien podría decir que estas construcciones producen una nostalgia poética de un pasado glorificado. El sueño de sumergirse dentro del esplendor desvanecido de épocas pasadas, aun permaneciendo libre de las restricciones y demandas de la historia, ha surgido frecuentemente. Solo Luis II realizó ese sueño, y lo pagó con la locura y la muerte. Mientras los arquitectos del rey bávaro se entregaban a la glorificación de la monarquía, en Francia fue el obrero quien se convirtió en tema del arte. Un ejemplo famoso son las espigadoras de Jean-François Millet, realizadas en 1857. La luz del sol del atardecer se extiende sobre los campos segados. Los vestidos de las mujeres brillan como telas preciosas. El fruto de la noche, el humilde trabajo de los campesinos más pobres, se convierte en una actividad sagrada. Las espigadoras de Millet y los lijadores de parqué de Caillebotte son pruebas de la nueva sensibilidad de los artistas hacia los grupos sociales olvidados. Más que esto, desean expresar el descontento con las viejas reglas académicas. La búsqueda de un nuevo tema que a los ojos de los todopoderosos críticos de arte no era digno de retratarse, también condujo a la revolución más importante en el enfoque del arte, el impresionismo. Esta palabra en un principio estaba llena de cierto desprecio. En 1874 un grupo de pintores expusieron en el estudio del fotógrafo Nadar. Uno de los cuadros expuestos era el del hasta entonces desconocido Claude Monet, descrito en el catálogo como impresión El sol naciente. Despectivamente, un crítico apodó a todo el grupo como los impresionistas, demostrando claramente que las impresiones efímeras, transitorias, no podían constituir un cuadro debidamente ejecutado. En realidad, no podía considerarse pintura en absoluto.
Monet invitó a sus compañeros a que dejaran sus estudios y pintasen sus cuadros al aire libre, en ese momento y en ese lugar, sin retocarlos más tarde, para capturar el momento efímero, la situación transitoria de la luz y los colores. Monet fue tan lejos que trasladó su estudio fuera de París, al aire libre. Se estableció en un barco pequeño en el Sena. Aquí podía pintar horas y horas directamente todos los reflejos del agua, el humo, las corrientes, las nubes, todos los movimientos y estados anímicos. Su amigo Edouard Manet lo pintó trabajando en su barco. Monet pintó la estación de San Lázaro nada menos que 7 veces. Como antes Turner, Monet no estaba fascinado de una manera ingenua por el progreso tecnológico, sino por los efectos sensoriales que éste podía producir. Émile Zola, el gran novelista apasionado defensor de este estilo de pintura, lo resumió así en una conferencia. Ustedes oyen el estruendo de los trenes que están por llegar. Ven la inundación de nubes de vapor que se arrastran por debajo de los enormes vestíbulos. Aquí es donde la pintura está actualmente. Nuestros artistas deben descubrir la poesía de las estaciones de tren, igual que sus padres descubrieron los bosques y los ríos. El Moulin de la Galette, de Renoir, de 1876, refleja de la forma más versátil, pero en el mejor sentido, toda la superficial felicidad del momento, de cualquier momento en el famoso café de baile parisino. El mayor elogio para un pintor impresionista es esa sublime expresión que lo define como solamente un ojo. ¿Pero qué ojo? Dentro de este objetivo, cada uno de ellos conservó su individualidad. El almuerzo sobre la hierba provocó un escándalo. Edouard Manet usó la estricta estructura de composición de los maestros del Renacimiento. Aún así, la manera de introducirlos dentro del mundo moderno sorprendió al público. En los trabajos de Giorgione o Tiziano, una mujer desnuda en compañía de 2 hombres totalmente vestidos era una escena que evocaba la placidez idílica de la poesía bucólica. En las pinturas de Manet no hay vuelta a la antigüedad. El objetivo, por tanto, era impactar. Las pinceladas, su única justificación. Como el almuerzo sobre la hierba, Olimpia también provocó gran escándalo. Aquí Manet se refiere a los famosos retratos de las Venus recostadas del Renacimiento. Aún así, su Venus es evidentemente una prostituta común que parece encontrarse casi por casualidad como modelo dentro de este cuadro. La estratagema de Manet era tomar los motivos sagrados de los viejos maestros e impregnarlos con la realidad de la vida contemporánea. En un retrato de Émile Zola pintado por Manet, signos japoneses y una reproducción de la Olimpia adornan la pared. Una decoración abierta en defensa del arte que estaba tan alejado de las reglas de las academias europeas. Zola había invitado a los pintores a retratar la vida como era en realidad. Un hombre que se tomó esto en serio fue Edgar Degas. Se hizo famoso por su predilección por el mundo del ballet. Representó varios aspectos de la vida de los bailarines, modistas y planchadoras desde ángulos sorprendentes y poco comunes. Un instante, un momento efímero sin más significado profundo parece haberse recogido aquí. Paradójicamente, estas impresiones eran el resultado de una composición e investigación muy cuidadosas. «Ningún arte es menos espontáneo que el mío», dijo Degas.
Mi pintura es el resultado de un análisis profundo y un estudio de los grandes maestros. En el refugio del campo de Giverny, donde Monet pintó y cuidó su jardín encantado durante 40 años, había una magnífica colección de coloristas grabados japoneses. De esta fuente impresionista obtuvo una inspiración completamente nueva. Monet ahora trasladó un principio del arte japonés a su estilo grandioso, la infinitud de una parte de la naturaleza. Aunque las pinturas se sitúan en el límite, no acaban allí. La vista del estanque con los nenúfares florecidos no está apoyada por una composición, nada que convierta una de las partes en más significativa que otra. De este modo, Monet empezó a colocar sus nenúfares en grandes panoramas. El espectador se sumerge dentro del color, el paisaje se disuelve, pierde su consistencia. «1840 no solo fue el año que nació Monet, también nació Auguste Rodin, el escultor internacional del siglo XIX. Rodin veneraba la antigüedad clásica, pero también a Miguel Ángel. En un trabajo como El beso hay efectos superficiales inesperados creados por la refracción de la luz en el mármol. Rodin era un maestro de los matices psicológicos y el cálculo. Sabía encantar, conmover y asustar. En su trabajo más influyente nos sobrecoge La procesión del sacrificio del ciudadano de Calais. Rememora un episodio especialmente cruel de la historia medieval. Durante la guerra con Inglaterra en 1347, los prisioneros franceses, respetados ciudadanos encadenados, ofrecieron sus vidas para salvar a la ciudad del inminente saqueo. Rodin decidió representar al grupo en una zona elevada en medio de una bulliciosa ciudad para lograr un efecto y una intensidad máximas. El comportamiento humano en general se refleja en las expresiones y gestos de los presos condenados: temor a la muerte, resignación y reto valiente. Más allá de la evocación histórica, Rodin creó un monumento a la emoción y sufrimiento humanos. Hay hombres que tienen un gran fuego en sus almas, pero nadie acude a calentarse en él.
De este modo expresó Vincent van Gogh su soledad y su añoranza de contacto humano en una de sus numerosas cartas a su hermano Theo. El camino ascético de vida y el celo misionero que Van Gogh imprimió a su vocación se convirtieron en una especie de paradigma del artista. El genio no reconocido, el vagabundo social no comprendido, el bohemio, la fama lograda solo después de la muerte, se han convertido en parte de la imagen profesional del artista. En el siglo XIX, más que en cualquier otro, cambió de forma radical no solo el arte, también la imagen del artista. Este se convirtió en profeta, sacerdote, charlatán, sismógrafo, mártir, acusador, loco y criminal. La figura del artista refleja ahora más comprensiblemente que nunca las grandezas y miserias del hombre. Al final de la Belle Époque, el siglo florecía de nuevo. Nacía el Art Nouveau, el Jugendstil, como lo llamaron en Alemania. El arte nuevo era un arte de adorno, dedicado sobre todo a los elementos vegetales, a las fuerzas del crecimiento y el cambio de la naturaleza. El ornamento celebraba su último gran triunfo a finales del siglo, antes de caer finalmente en el olvido artístico. En la obra del español Antonio Gaudí, el ornamento y la arquitectura se mezclaban paulatinamente en la síntesis más espléndida. En el Parque Güell de Barcelona, la arquitectura y la naturaleza se funden en una unidad. La corona del tejado crece hacia arriba como una seta, fuera de la caseta del vigilante. Nada en los edificios de Gaudí recuerda la construcción convencional, nada recuerda la mesa de dibujo del artista. Todo se diseña como si fuera modelado por la mano de un escultor. Por última vez, la arquitectura se vistió de naturaleza y de vida, antes de encontrar finalmente su vocación en el reino de lo inorgánico y lo cristalino. El pensador de Rodin era una figura simbólica del siglo XIX, musculoso, fuerte, de poderes hercúleos, pensativo, calculador. Es el hombre moderno que, sin el apoyo de su Dios, en soledad, busca respuestas. La omnipotencia de la razón manifestada en el poder de la tecnología. La era del demiurgo, el arquitecto del mundo, en busca de su destino.